Felices, ¿verdad, hermanos? Ahora es el día del Señor, ya muy pronto a terminar. Pero qué bueno, hermano, ¿verdad? Es estar en la reunión de los santos. Así en este atardecer, sin más pérdida de tiempo, hermanos, les voy a suplicar, pidamos la dirección de Dios viniendo de rodillas. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, he aquí, Señor, que en esta bella y hermosa tarde que corresponden a un santo día de reposo, aquí está tu iglesia, Señor Santísimo, dándole las gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos dio, Señor, de llegar vivos, sanos y salvos hasta este momento. Así en este atardecer, cuando ya nos disponemos para reflexionar en su bendita y santísima palabra, esperando, bendito Dios, que entre nosotros haya quietud y reverencia. Padre bueno, ponga una doble porción de su Santo Espíritu, Señor, en nuestra vida, que podamos entender sus arcanos divinos, que al abrir ese sagrado volumen, Señor, podamos encontrar esos consejos y poderlos aplicar a nuestra vida, Señor, para entender la razón por la cual existimos y por la cual vamos de paso por este mundo. Sublime Dios, le ruego me tomen sus cuidados, Señor, que sea yo un portavoz, bendito Dios, que pueda darme a entender con sus hijos. Padre bueno, que aquellas cosas que estudio, Señor, con frecuencia, bendito Dios, en esta tarde, Padre mío, pues yo las pueda recordar, bendito Padre, para dársela a conocer a sus hijos y que de esta manera podamos ser edificados como una casa, Señor, espiritual, como un templo, Señor, que crece cada día, Padre Santo. Así le suplico estas cosas, esperando, Señor, pues ponga quietud y paz y tranquilidad en nuestras mentes y corazones. Le ruego estas cosas, amparándome en los méritos inagotables de su Hijo amadísimo, nuestro glorioso y Salvador Jesús. Amén, Señor. Amada Iglesia de Dios, vamos a tomar como parte principal y como introducción a este tema de este atardecer, le podríamos titular 6 propósitos cumplidos relacionados con el Mesías. Ese es el título. Pero en preámbulo vamos a usar el versículo de Juan, capítulo 1 y versículo 29. Nos dice a la bendita palabra del Señor así. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que le venía al encuentro y exclamó, he allí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Aquí es una versión diferente. Tomemos nuestro asiento, carísimos. La versión es latinoamericana, por eso que no explica al igual que la de ustedes, pero explica un poquito más claro, ¿verdad? Hay más evidencia en la palabra, más viveza. Así, carísimos hermanos, se expresa aquel apóstol amado del Señor Jesús, ¿verdad, hermanos? ¿Quién era Juan, hermanos? El apóstol más joven, ¿verdad? El amado de Jesús dice que en las reuniones sociales que él tenía con sus discípulos, allá después de tal vez así como nosotros, como ustedes, después de la hora de almuerzo, dice que el Señor se quedaba conversando con sus discípulos. Y Juan, siendo el apóstol más jovencito, dice que venía y se recostaba en el pecho de ¿quién, hermanos? Del divino maestro, ¿verdad? Y el divino maestro sacaba aquellas palabras llenas de gracia y llenas de sabiduría. Hermanos, qué dulzura la que emanaba de las palabras del divino maestro. Y este Juan, que es hermano llamado Juan Bautista, dice que aparece en el desierto y dijo, arrepentíos y aparejad el camino del Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad que eran 2 Juanes, hermanos? Juan el Bautista y Juan el apóstol, ¿verdad? Y aquí, hermanos, el tema nos dice 6 propósitos cumplidos relacionados con el Mesías. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. He ahí viene el Cordero de Dios, dijo, que carga con el pecado del mundo.
Él dice que llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? Isaías 53, capítulo 1, versículo 1 dice, ¿quién ha creído? Dice nuestro anuncio. Si pueden verlo ahí. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá, dice, como rey de qué, hermanos, de tierra seca, sin atractivo ni hermosura, para que le deseemos. Varón, dice, de dolores y experimentado, ¿en qué, hermanos? En quebranto. Eso fue el divino maestro. Ya estamos prestos, carísimos hermanos, para conmemorar su muerte y su resurrección. 6 propósitos cumplidos relacionados con el Mesías. Primeramente, hermanos, es cuando viene y aparece el divino maestro, viene, hermanos, para traer la justicia, para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión de la profecía, ungir al santo de los santos. 6 propósitos, carísimos hermanos. Si usted presta atención, lo vamos a encontrar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Cuando antes que viniera nuestro Señor Jesús, ya había la forma en la cual Dios trataba con el humano, trató con su pueblo, aún allá en el desierto, hermanos. En los tiempos de Moisés, 40 años en el desierto. Ahora pregúntese usted, ¿qué pecado podía haber en un pueblo que estaba dentro de un desierto viviendo? ¿Cuál sería el pecado, hermanos? La idolatría, ¿verdad? La duda, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que dudar es pecado, hermanos? ¿Ser incrédulo es pecado, hermanos? Es pecado, ¿verdad? Yo a veces me pregunto, ¿qué pecado pudo haber cometido este israelita allá en el desierto? Pero aún en los días de Moisés, Dios dice que le habló, ¿verdad? Por medio de Moisés. Moisés fue sacerdote también de Dios, fue profeta, fue vidente. Y Dios le habló y le dijo que presentara en el día de la expiación un macho cabrío llamado Execel. Y aquel macho cabrío, lo voy a narrar a brevedad. Dice que se tomaba el macho cabrío y aquel sacerdote de la orden levítica ponía las manos sobre aquel cabrito. Y luego el sacerdote decía todas las culpas que cargara en aquel macho cabrío. Y aquel macho cabrío era suelto y llevado hasta lo más inhóspito de aquel desierto y allá era suelto. Y todas aquellas palabras que profería el sacerdote iban sobre aquel cabrito y allá moría de inanición, de sed o de hambre. Ese animalito cargó durante esos 40 años anualmente ese sacrificio. Pero luego viene Jesús y aparece como el Cordero de Dios que quita, hermanos, el pecado del mundo. El punto número 1, acabar la prevaricación. ¿Qué es prevaricar, hermano? Significa que alguna persona deshonre o falte intencionalmente a la obligación de su cargo. Así se terminaría con las faltas deliberadas en que incurrían los príncipes, jueces y sacerdotes, quienes al no cumplir con la responsabilidad del cargo que ocupaban, incitaban al pueblo a faltar a su deber. Fíjese, hermano, ¿qué es la prevaricación? Prevaricar, prevaricadores. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando entró al templo, hermanos? Y halló a aquellos hombres transando negocios.
Dice que allí tenían palominos, ¿verdad, hermanos? Allí tenían monedas de diferentes países y estaban transando. Los sacerdotes, guías de aquel pueblo, permitían tales cosas. Es como que si aquí permitiéramos en el día sábado, ¿verdad? A temprana hora la venta, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que este día es santo, hermanos? Es santo. Y es señal entre el pueblo de Dios. Nosotros, ¿verdad? No podíamos negociar en este día, pero aquellos sacerdotes habían entrado en ese descuido, hermanos. Habían permitido que en el templo de adoración a nuestro Dios, y allí entró una vez el divino maestro, y halló a aquellos cambistas. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús, hermanos? Mi casa, dijo, casa de oración es llamada, es casa de Dios, pero vosotros, dijo, la habéis convertido en cueva, dijo, de ladrones, les dijo, ¿verdad? Y dice que agarró ahí un azote y les dio y volcó las mesas, dice, ¿verdad? Para que se cumpliera los dichos del profeta. El celo de Jehová me ha consumido. Mire, hermano, lo que hizo el Señor, terminar con los prevaricadores al venir el Señor Jesús. Hallamos un ejemplo según allá en Isaías capítulo 1, verso 21 al 23. Allí podemos verlo, hermanos. Y dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia en ella, habitó la equidad, pero ahora los homicidas, dice. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Mira, hermano, Isaías capítulo 1, versículo 21 al 23. ¿Cómo se había tornado aquella ciudad, hermanos? En desobediencia, ¿verdad, hermanos? Y eso es lo que Dios no le agradaba y manda a su Hijo Jesucristo. Aunque sea un versículo, vamos a ver por cada tema. La prevaricación había penetrado también en los sacerdotes, que aceptaban el sacrificio de animales que no tenían las características establecidas por Dios. Oiga, hermanos, el sacerdote decía, todo se vale, decía, ¿verdad? Con tal que ofrezcan ustedes un sacrificio, traigan lo que sea, decía, ¿verdad? Aquel cordero iba con defecto, ¿verdad, hermanos? Iba ciego, ¿verdad? O cojo o enfermo. A Dios no le podemos dar lo inferior. A Dios le tenemos que dar, ¿qué, hermanos? Lo mejor. ¿Sienten ustedes que le han dado lo mejor a Dios, hermanos? ¿Qué dicen? Sí, ¿verdad, hermanos? Sí, hermano. Yo creo que algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de darle lo mejor al Señor, lo mejor en los días de nuestra juventud, ¿verdad? Desde jóvenes conocimos el Santo Evangelio y qué bueno que nuestra juventud la vivimos en el Señor, le dimos lo mejor al Maestro y por ello estamos en esta tarde en este lugar, porque hallamos la gracia de Dios. La prevaricación había penetrado también en los sacerdotes que aceptaban el sacrificio de animales que no tenían las características establecidas por Dios. Yo no recibo contentamiento, dijo el Señor, en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano me será agradable el presente. Habéis además dicho, oh, qué trabajo, y lo desechasteis, dice Jehová de los ejércitos. Trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Será me acepto eso de vuestra mano, dice Jehová? Es una pregunta según Malaquías 1:10 al 14. Allí Dios interroga a su pueblo y les hace ver en qué habían faltado en aquel tiempo, hermano. Mire, los faltantes que ellos habían tolerado en el pueblo. Hermano, Dios siempre merece lo mejor, porque Dios es todopoderoso. Y así quiere también que nosotros seamos, que le correspondamos con lo mejor. Mire, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de la ganancia, lo mejor de todo, hermano, ¿verdad? El Señor Jesucristo señaló la prevaricación en la que incurrían dichas personas.
Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones y habéis hecho esto. Según Mateo capítulo 21 y versículo 12 al 13. Allí encontramos la referencia de la cita, hermanos, ¿verdad? Es una de las cuales vino a cumplir el divino maestro. En la falta del Altísimo y habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones, lucrando con los animales que se ofrecían como ofrenda para perdón de pecados, con el sacrificio único del Señor Jesucristo como un cordero perfecto. Los sacrificios de animales que se ofrecían para perdón de los pecados ya no tendrían ningún valor, porque eran únicamente la sombra y no la imagen misma de las cosas de lo que habría de venir. Ningún sacrificio de animales pudo quitar el pecado, porque el hombre siempre incurría en pecado. Mas al venir Jesucristo, termina, hermanos, con ese clase de sacrificios. Concluir el pecado. ¿Qué es concluir el pecado, hermanos? En el tiempo de Dios ordenó a su pueblo el sacrificio de animales para perdón de sus pecados. El sacrificio de animales fue una figura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a ser el Cordero perfecto, derramando su sangre para redimir a la humanidad de sus pecados. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Amado hermano y hermana, ¿cree usted que le dolió los clavos al Señor Jesús, hermanos? ¿Le habrán puesto, aunque sea un poquito de anestesia en la mano o en el pie? Cada día que pasa, hermano, debemos de recordar el gran sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en carne propia, estando en la condición de hombre. Qué muerte más cruel, terrible la que enfrentó el Señor Jesús. Considere usted, hermano, el acto que nuestro Señor Jesús hizo al venir y morir en la cruz por sus culpas, por mi culpa, por nuestros pecados. Gracias a Dios. Ahora aspiramos a una vida eterna. Jesús dijo, yo no he venido, dijo, a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. ¿Por qué, hermano? Por mí, dijo, ¿verdad? Él vino, hermano, a dar su vida por nosotros. Tenemos que valorar, hermano, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo expresarlo? ¿Cómo anduvo el divino maestro cuando anduvo en tierra, hermanos? Él dijo en su mensaje, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera y fácil de llevar. ¿Qué es ser humilde, hermanos? Hermano, la respuesta nosotros mismos la podemos dar. ¿Qué tan humilde soy? ¿Verdad, hermanos? ¿Qué tan humildes seremos, hermanos? Dios no ve la apariencia. Dios ve desde adentro para afuera. Así nos aprecia el Señor. Aprended, dijo, de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a ir un poco avanzando. La sangre de nuestro Señor Jesucristo limpia a las personas de todo pecado en el momento que lo aceptan como su Salvador.
y confirman su fe en las aguas del bautismo. Esta oportunidad fue primero para el pueblo de Israel y después fue abierta para todos los gentiles. Hermanos, que en este año Dios les dio la oportunidad de pasar sus aguas del bautismo. Siéntanse agradecidos con el Señor y esforcémonos por llevar una vida recta delante de Dios. Una vida de rectitud y de limpieza, hermanos. Para que en aquel día podamos oír esas palabras que el Divino Maestro dirá: ven, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. ¿Verdad, hermanos? Concluir el pecado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo limpia a las personas en el momento que lo aceptan como su Salvador. Allá en Efesios 1:13 dice: desde que el día que oíste la palabra de la fe, dice, ¿verdad, hermanos? Fuiste sellados con el sello, dice, del Espíritu, ¿qué, hermano? Del Espíritu Santo. Desde el día que usted empezó a oír. Desde ese día, carísimo hermano, usted fue acepto delante de Dios. Dice allá en Hechos 4, 10, 12, si gustamos leerlo. En Hechos, capítulo 4, 10 y verso 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia. Los milagros que se hicieron en el nombre de Jesús. Mire, hermano. Así la palabra del Señor nos dice, hermanos, que el sacrificio de nuestro Señor Jesús terminaría con los sacrificios de los animales, porque Él fue el Cordero perfecto, ¿verdad, hermanos? Que no entró, hermano, a un santuario terrenal con sangre de animales, sino se presentó delante de Dios, ¿verdad? Y hizo la mejor ofrenda que pudo haber hecho. Expiar la iniquidad. Tercer punto. ¿Qué significa expiar, hermano? Yo al principio confundí esta palabra, creía que era expiar, era estar viendo, ¿verdad? Por una hendidura, ¿verdad? Eso era expiar, ¿verdad? Pero no es eso, hermano, ¿verdad? No es estar espiando, ¿verdad? Querer ver algo en oculto, sino expiación. De ahí viene la palabra, expiar la iniquidad. Expiar significa borrar las culpas mediante un sacrificio. Y la palabra iniquidad representa una injusticia o maldad muy grande cometida por una persona. ¿Cuántas iniquidades habíamos cometido, verdad, hermanos? Porque estábamos lejos de Dios, sin Dios y sin esperanza, muertos en delitos y en qué, hermanos, y en pecados, ¿verdad? Y ahora que nos dice el apóstol, ¿ah? De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Hermano y amigo que está en esta tarde, hermana y amigo que nos oye y nos ve por las redes sociales, hay un Cristo de poder que le puede ayudar. Puede salvar usted su vida de la condenación que un día vendrá para todo pecador. Dice el apóstol Pablo, levántate tú de los muertos, dice, y te alumbrará ¿quién, hermanos? Jesucristo. Jesús dijo, yo soy, dijo, la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Así dice la palabra del Señor. Que aquel pueblo, dice, que estaba sentado en regiones, dice, de sombra y de muerte, luz, dice, le resplandeció.
Y de ese pueblo somos parte ya nosotros. ¿Verdad, hermanos? Expiar significa borrar las culpas mediante un sacrificio. Y la palabra iniquidad significa una injusticia o maldad muy grande cometida por las personas. La frase expiar la iniquidad significa que las faltas y pecados que las personas hubieran cometido serían quitadas mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es el Cordero, ¿verdad, hermano? Que se presentó, hermanos. ¿Y usted cree que para presentarse Él no sintió dolor, hermanos? Sí, ¿verdad, hermanos? En esa noche, ¿verdad? Que iba a ser tomado por aquella turba de gentiles. Y Él sabía que estaba a unas horas ya de su sacrificio. Dice que tomó a aquellos discípulos y se fue a orar al Getsemaní, ¿verdad, hermanos? Y allá dice que Él oraba y les dijo a sus discípulos, oren conmigo, acompáñenme en esta oración. Y dice que todos tenían mucho sueño, ¿verdad, hermanos? Había sido agitado todo ese día. Estaban llenos de cansancio. Y dice que Él fue y oraba. Y en su oración decía, Padre, si es posible de mí, pase esta copa, decía. Empero no sea como yo digo, sino que se haga, que hermanos, tu voluntad. Él vino a ser la voluntad de Dios. Y así fue una y otra, que hermanos, y otra vez, 3 veces. Y a la tercera vez los halló dormidos. Y Él les dijo, velad y orad, les dijo, para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil, ¿verdad, hermano? ¿Qué nos demanda el Señor a nosotros? Velar y orar en todo tiempo, hermanos, ¿verdad? Para no entrar en maldad, en pensamientos malsanos. Mire, porque solo Él lo puede hacer, expiar la iniquidad, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales son cosas que se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Hebreos 10, 8 al 12, si podemos verlo, hermano. Hebreos 10, 8, 12. Diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto. Eran los sacrificios en el antiguo tiempo, hermanos, que terminaron, hermanos, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del sacrificio único y perfecto del Señor Jesucristo, se puede expiar la iniquidad de las personas. Sus pecados pueden ser perdonados. ¿Verdad que es el único que tiene la facultad, hermanos, de perdonar los pecados del hombre? Sus pecados, ¿verdad, hermanos? Sean como sea la persona más pecadora, puede, hermano, acudir en este tiempo, porque dice que el brazo de Jehová no se ha cortado, dice, para perdonar. ¿Verdad, hermano? Y amigo, que ha estado perdido en el vicio, ha estado vagando sin Dios y sin esperanza por este mundo. No ha entendido la razón por la cual va de viaje por este mundo. No entiende todavía los propósitos de la vida, pero Dios sí tiene un propósito para cada uno de ustedes, amigo y hermano. Y ese propósito es llevarlo a la salvación. Por eso el apóstol dice, si hoy oyeres su voz, dice, no endurezcáis, dice, vuestro corazón. ¿Cómo debemos de hacer nuestro corazón, hermanos? Hacerlo dócil y obediente, ¿verdad, hermanos? Porque eso es lo que quiere nuestro Dios. Mire, que seamos mansos. Expiar la iniquidad. Traer la justicia de los siglos. ¿Qué significa justicia, amados hermanos?
Justicia significa dar a cada persona lo que corresponde. Eso es lo que hará el Señor cuando Él venga. Y cuando Él vino, es lo que hizo. Y cuando Él venga, hermanos, ¿qué pago vamos a tener? Dice que Él nos va a pagar conforme, ¿qué, hermanos? Conforme nuestras obras, ¿verdad? ¿Usted conoce su obra, hermanos? Yo conozco la mía. Y si estamos mal en las obras, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Mejorad vuestros caminos, dijo el Señor, ¿verdad? Oh hombre, dice el profeta Miqueas, Dios te ha declarado lo que debes de ser. Amar, dice, y hacer, ¿qué, hermanos? Justicia. Ser justiciero. Justicia significa dar a cada persona lo que corresponde. El pueblo de Israel esperaba un Mesías que los libertara de sus enemigos. Esta promesa de Dios se cumplió cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio para que se manifestara la justicia eterna o justicia de los siglos. El Señor Jesucristo, el Señor Jesús visitó el templo muchas veces. Aquel tercer templo que se conoce, que tuvo gloria porque allí entró el Hijo de Dios. Según el historial sagrado dice que Herodes se demoró 46 años en construirlo. Y allí entró el divino maestro y vio aquel pueblo como está usted en esta tarde. En los días festivos, Pascua, Pentecostés, Cabañas y otras fiestas, él allí asistió. Y había allí un depósito, como ver acá, hermanos. Nadie se le pasaba allí la balanza pidiéndole, ¿verdad?, la ofrenda o el diezmo. Había allí una mesita y una arquita, según la Biblia le llamaba el gasofilacio. Y dice que todos llegaban y daban allí la ofrenda, ¿verdad? Y dice que cuando él estuvo en las primeras bancas con sus discípulos, vio, dice, como aquellos ricos echaban bastante limosna, ¿verdad? Y aquella viuda, hermanos, pobre, ¿cuánto echó, hermano? 2 moneditas, ¿verdad? Y lo sacó de su bolsita por ahí, vea cómo le llaman delantal, vea. La sacó y la depositó allí. Y él observaba a los ricos cómo sacaban, vea, puños de monedas y las echaban. Y cuando iba por el camino con sus discípulos, le dice, ¿te fijaste? Les dijo a los discípulos, cómo aquellos ricos echaban suficiente limosna. Y aquellos hombres que, faltos de conocimiento, podían decir, sí, estos hicieron lo bueno. Pero ¿verdad que no fue así, hermanos? ¿Qué dijo el divino maestro, hermano? En verdad, dijo, esta viuda, dijo, echó más que esos ricos, dijo, porque ella echó de lo poquito que tenía para su sustento. Pero aquellos ricos, dijo, echaron de lo que les sobraba, dijo. Fíjense, hermanos, se necesitaba tener la visión espiritual para ver la justicia de verdad, la justicia, hermano, obrar con justicia. Y él no le dio el visto bueno a los ricos, sino a los, ¿verdad? Aquel que de corazón, ¿verdad, hermano?, estaba dando. Como usted, hermano, en esta tarde, usted le está dando al Señor su tiempo, le está dando su vida. Y si lo hace con buena gana y con buena voluntad, usted le está sirviendo al Señor. No por un pago que le van a dar, no por un pago que nos van a dar. Porque el Señor nos pagará en aquel día con el denario de qué, hermanos, de la vida eterna. Y la obra en este tiempo no tiene precio, porque solo el Señor la puede pagar. Esa es la justicia de Dios. Mire, hermano,
La justicia significa dar a cada persona de lo que corresponde. El pueblo de Israel esperaba un Mesías que lo libertara de sus pecados. Esperaba un hombre como David, ¿verdad, hermanos? Que peleó en contra de quién, hermanos? De Goliat, y le ganó, ¿verdad? Le ganó la pelea, ¿verdad? Y así esperaban al divino maestro. Pero él no, hermano, él no traía una libertad material o temporal para su pueblo, sino él traía, hermanos, la libertad de la conciencia, cuando dice: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si no, les dijo, en vuestros pecados moriréis, les dijo, ¿verdad? Mire, hermano, el Señor Jesucristo manifestó su justicia, llevando las iniquidades de todas las personas que creyeron en el mensaje de salvación, para perdón de todos los pecados pasados. De otra manera, los que tendrían que haber muerto serían las mismas personas como pago por sus pecados. Como dice Romanos 3:23, hermano. Fíjese, hermano, como dice el apóstol, por cuanto dice todos, no dice algunos, ¿verdad? Sino por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, ¿cómo dice, hermano? ¿Verdad? Porque la paga del pecado, dice, es que, hermanos, muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Allí sí es bonito, ¿verdad, hermanos? Estábamos muertos en delitos y en qué, hermanos, en pecados, ¿verdad? Caminábamos y no sabíamos dónde íbamos. Pero ahora sí, ¿verdad? Porque nuestra vida tiene propósito, ¿verdad, hermanita? Y amigo que nos ve y nos oye, nuestra vida en Cristo Jesús tiene propósitos grandes. Y es la añoranza de alcanzar un día aquella tierra de promesa, ¿verdad, hermanos? Aquella bella Canaán, la tierra de Sión. Un día cuando se abran esas puertas de la patria celestial, a eso aspiramos, hermanos, ¿verdad? Eso es lo que debemos de aspirar. El Señor Jesucristo manifestó su justicia. Sí, vamos adelante. Isaías capítulo 53, 11, 12. Isaías 53, 11, 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es la profecía, hermano, que estaba relatada allá por el año 600, dicha por el profeta Isaías, hermano, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos otro punto de los 6 que tenemos. Sellar la visión y la profecía. Sellar. ¿Qué significa sellar, hermanos? Cerrar herméticamente una cosa, eso es sellar. Por ahí tenemos una revelación en Apocalipsis cuando habla de los sellos, que estaba sellado todo, ¿verdad, hermano? ¿Y quién fue digno de abrir esos sellos, hermano? ¿Verdad? El Cordero dice que fue como, hermano, como inmolado, ¿verdad? Dice que tuvo la facultad de abrir esos sellos. Y Juan dice que veía en la revelación que ni en el cielo ni en la tierra había alguien que tuviera la capacidad de abrir esos sellos. Y dice así, y yo, Juan, yo lloraba, dice, ¿verdad? Al ver esa revelación, que no había uno digno. Pero yo, dice la voz de uno que le dijo, no llores, ¿verdad? Porque aquí el león de la tribu de Judá, él los puede abrir. Y él abrió el primer sello, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál fue ese primer sello, hermanos? Hermanos, ¿cuál fue el primer sello que abrió el Señor Jesús? ¿Verdad que son misterios que debemos de descubrir a través de la palabra, hermanos? ¿Cuántos sellos abrió el Señor?
primero, segundo, tercero y cuarto, ¿verdad? El primero fue el Santo Evangelio, ¿verdad, hermano? Las buenas nuevas que Él reveló al mundo entero. Porque así dijo el Señor Jesús, porque el reino de los cielos se ha, ¿qué, hermano? Se ha acercado. El reino de los cielos no dirán, helo allí o helo aquí, sino el reino de Dios está en, ¿qué, hermano? Está entre vosotros, dijo. Así como está entre nosotros. Nosotros tenemos el reino de la gracia, ¿verdad, hermano? Y nos enseña su doctrina, cómo vivir, cómo alcanzar la gracia delante de nuestro Dios. Ese es el primer sello que abrió el Señor Jesús cuando apareció a la edad como de 30 años, ¿verdad, hermano? Porque terminando los 33 años, Él fue sacrificado, ¿verdad, hermano? ¿Fue corta su vida, hermanos? Fue muy corta, ¿verdad? A la edad muy joven, Él murió. Y murió con una muerte, como hermanos, cruel, ¿verdad? No olvidemos, hermanos, que estamos para conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sellar la visión y la profecía. Sellar significa cerrar herméticamente una cosa. En este caso, la visión y la profecía, selladas hasta el momento en que la visión y la profecía tuvieran su cumplimiento, es decir, hasta el aparecimiento del Mesías que Dios había prometido al pueblo de Israel. Con su venida, hermanos, se cumplieron estas profecías grandes, dichas por los profetas. El profeta Isaías se conoce como el profeta mesiánico, porque él anunció su muerte y también anunció su nacimiento, ¿verdad, hermanos? Anunció su nacimiento y anunció su muerte, conocido como el profeta mesiánico. Y su venida también, ¿verdad, hermanos? Todo lo que Dios había dicho mediante sus profetas en cuanto al cumplimiento de su pacto se llevó a efecto en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros, amados hermanos, somos una iglesia que pertenece al nuevo pacto, porque el pacto antiguo fue cancelado. Con la muerte de nuestro Señor Jesús, entró en vigor un nuevo pacto. Y el Señor Jesús dijo en aquella noche cuando tomó la copa, esto es mi sangre del nuevo pacto, dijo, que será derramada por muchos de vosotros. Y no la volveré a tomar hasta que venga, ¿qué, hermano? De nuevo, ¿verdad? A establecer su reino por 1000 años. Mire, hermano, somos la iglesia que pertenece a un nuevo pacto. Ese pacto se le llama tratado, se le llama alianza. Y nosotros ya hemos entrado en esa alianza con nuestro Dios. Tenemos un aliado y es nuestro Señor Jesús. Él es nuestro abogado. Él es todo para nosotros. El Señor Jesucristo, después que resucitó y les apareció a sus discípulos que iban camino a la aldea de Emaús, les dijo que era necesario que se cumpliese todo lo dicho por Moisés, los profetas y los salmos con relación a su persona. ¿Qué dijo Moisés cuando estaba en el desierto, hermanos? Él le habló a aquella congregación y les dijo, profeta como yo, dijo, os levantará Jehová, dijo, y toda alma que no le oyere, dijo, será, dijo, desarraigada. Oiga las palabras que dijo Moisés. Moisés dio señales de nuestro Señor Jesús. Dice que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también el Hijo de Dios tenía que ser levantado, hermanos. Después de 3 días y después de 3 noches. Eso lo encontramos en Mateo 12:40, ¿verdad, hermanos? Que Él resucitó después de 3 días y después de 3 noches.
Hay enseñanzas bien foráneas, hermanos, bien adversas. Y algunos escritores también fallaron, manipularon la enseñanza en los primeros siglos. Y la confusión, si nosotros no estamos muy despiertos, podemos caer también en confusión. Algunos llegaron a creer que en esos 3 días y en esas 3 noches, Jesucristo dice fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que fueron desobedientes antes de aquellos del diluvio. Pero eso no es así, amado hermano, porque el Señor estuvo inconsciente. El Señor no supo de sí en esos 3 días y en esas 3 noches. Él no tuvo razón. El aliento de vida se ausentó de él. El poder del eterno Dios lo volvió a la vida porque tenía la facultad para poderla tomar, porque en él no había pecado. Por eso Dios lo levantó y era su hijo único. Y se humilló, nunca hizo pecado, como dijo Jesús. ¿Y quién de ustedes les dijo a los maestros de la ley, a mí me redarguye de pecado? ¿Quién me señala de pecado? De ustedes les dijo. Nadie le podía decir, en tal tiempo te vimos, ¿verdad?, haciendo maldad. Por eso Dios lo levantó después de 3 días y después de 3 noches. ¿Y dónde está ese maestro, hermano? ¿A dónde está ese divino maestro, hermanos? Él está sentado, aquí es la diestra, ¿verdad, hermano? La derecha es esta, ¿verdad? Allí está sentado y desde allí aboga por cada uno de nosotros. Cada vez que allí doblamos rodilla, hermano, Él está atento, ¿verdad? Y le dice, Padre, mire cómo están estos hijitos, ¿verdad? Cuando usted hasta con lágrimas le clama, Él ve, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo vive, hermanos. Él vive, Él está vivo, hermanos. Él no nos ignora, hermanos. Nosotros a veces nos ignoramos los unos a los otros. A veces por tener un grado superior, ignoramos a aquel más pequeño y no debe de ser así. Jesucristo a nadie ignoró, hermanos. Él se condolió de los más miserables. Fíjese, hermano, cuando predicaba en aquellas calles polvorientas de Jerusalén, dice que iba con sus discípulos y una multitud iba con él, hermano. Y allá estaba un ciego en el polvo, ¿verdad?, sentado. Y cuando oyó que iba el divino maestro, dijo, por ahí va Jesús de Nazaret. Y clamaba y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquellos que ni siquiera compartían su pena le decían, ya no le hablé, le decían, ¿verdad? Si el maestro ya va lejos, él ya no te oye. Pero él dice que más clamaba en alta voz. ¿Quién era, hermanos? Era el ciego Bartimeo, ¿verdad? El ciego, hermano. Y nosotros éramos ciegos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que antes no nos caía bien el evangelio, hermano? No, ¿verdad, hermano? Yo que me voy a hacer hermano, decíamos, ¿verdad? Que me voy a ser cristiano. Éramos ciegos, hermanos. Tal vez no físicamente, ¿verdad? Pero espiritualmente no veíamos. Y ahora la maldad no nos debe de cegar, hermano. Debemos de ser cada día más despiertos, ¿verdad?, para la voz de Dios. El Señor Jesucristo, después de que resucitó y les apareció a los discípulos que iban camino a una aldea llamada Emaús, les dijo que era necesario que se cumpliese todo lo dicho por Moisés, los profetas y los salmos. Los salmos fueron términos proféticos que recitó el profeta, el rey David, ¿verdad, hermanos? Cuando dice allá en uno de sus salmos, alma mía, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Si aún yo he de ver a mi Dios. ¿Lo vio, hermanos? Sí, ¿verdad? Se levantó triunfante, hermanos. Se levantó, ¿verdad? Aquellas mujeres fueron
al acaecer de la tarde, otros llegaron ya el día siguiente por la mañana y ya no lo hallaron. Ya él se había ido, ¿verdad, hermanos? Y se presentó a sus discípulos. Ungir al santo de los santos. El nombre de Jesús proviene de la forma griega del nombre hebreo, Yeshua, que significa Jehová es salvación. Pues, como dijo el ángel de Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo, que salvaría al pueblo de sus pecados, el nombre de Jesús indicaba su función como salvador del mundo al morir en la cruz del Calvario. Mateo 1:21. El nombre de Cristo proviene de la forma griega de la palabra hebrea Mashiach, Mesías, que significa ungido. ¿Qué significa Mesías, hermanos? Ungido de Dios, ¿verdad? Dice que Dios lo ungió, hermanos. ¿Con óleo de qué, hermanos? Hermanos varones. ¿Con óleo? Óleo de alegría, dice, ¿verdad? Porque lo ungió, hermanos. Trajo consuelo a aquellos que estaban tristes, aquellos que estaban bajo prisiones de sombra y de muerte. Dice, luz le resplandeció. Eso significa ungido. ¿Y nosotros estamos ungidos, hermanos? Sí, hermano. ¿Estamos ungidos? ¿Estaremos ungidos? ¿Estamos ungidos, hermanos? Vosotros, dice, tenés la unción, dice, del santo, ¿verdad? No vaya a creer que es la unción que le hace el hermano ministro, ¿verdad? Ese es otro tipo de unción. Pero la unción a la que se refiere es cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios, conocemos de la cena del Señor, conocemos todos los temas, ¿verdad? Aquellos 37 puntos de fe. Y además de esos 37 puntos de fe, tenemos la Sagrada Escritura que comprende desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es para nuestra, ¿qué, hermano? Para nuestra enseñanza. Estamos ungidos, ¿verdad? Esa es la unción, hermanos. El mismo Señor Jesucristo lo dio testimonio que el Dios eterno lo ungió con su Santo Espíritu para predicar el año alegre del Señor. Fíjese, hermanos, eran multitudes las que le siguieron, ¿verdad? Entre aquellas multitudes iba una mujer enferma, ¿verdad, hermanos? Cuando se desplazaba por las aldeas, por los pueblitos, y él trajo consuelo a los que estaban, hermanos, desalentados, desanimados, atormentados por espíritus inmundos. Dios les ayudó, les dio su mano. Mire. Ungir al santo de los santos. Mas vosotros al santo, al Jesús negasteis y pedisteis que se os diera un homicida. Hechos 13:14. Dios ungió al Señor Jesucristo de su Espíritu Santo y potencia cuando fue bautizado para que iniciara su ministerio de predicar del mensaje de salvación al pueblo de Israel. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos vosotros. Sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, predicado cuando Jesús de Nazaret, como le ungió Dios, del Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Oiga, hermanos, ¿se recuerdan cuando se encontró el Señor Jesús con aquel endemoniado gadareno, hermanos? Y le decía, ¿por qué has venido antes de tiempo? ¿Qué tengo yo contigo, hijo de David?
Quizás una clase de hombre nosotros no podríamos resistirlo, pero el Señor, ¿verdad?, lo encaró y habló de espíritu a espíritu, ¿verdad, hermanos? Porque aquel hombre tenía posesión y el Señor en ese momento lo liberó, hermanos. Nosotros no llegamos a ese grado, gracias a Dios, pero sí quizás teníamos muchas malas costumbres que nos dominaban, vicios por años, ¿verdad, hermanos? Éramos personas bastante no dóciles, ¿verdad? Soberbios, hermanos. Éramos crueles, duros de corazón, pero ahora ya no, ¿verdad, hermano? ¿Gracias a quién, hermano? Gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos va suavizando cada día, ¿verdad? Sí, ¿verdad, hermanos? Como suavizó a Pablo, ¿verdad? Él se metió en el molde, ¿verdad? Y después de ser soberbio y perseguidor de la iglesia, un día los hermanos lo hicieron llorar, ¿verdad, hermanos? Mire, qué cambio, ¿verdad? Más drástico, ¿verdad? Más grande. Y decía Pablo, y yo lo digo llorando, decía Alejandro el Candelero, me ha hecho muchos males. Cuando yo leo esas cartas y leo los principios, Pablo era perseguidor, hermanos. Él era duro. Él consintió en la muerte de Esteban. Pero qué cambio más grande tuvo cuando se convirtió al cristianismo. Dios quiera también que nosotros. Sí, hermana, era duro, ¿verdad? Y en eso, hermano, pues nosotros debemos de imitarlo, como dijo Pablo, aprender de mí, como yo, ¿de qué, hermano? De Cristo, ¿verdad? Eso debemos de hacer, hermanos. Pudiéramos proseguir, hermanos. Pero creo que el tiempo se ha terminado. Será en otra oportunidad, hermanos, ¿verdad? En la que vamos a ver estos bonitos y hermosos temas que debemos de tenerlo en mente. Algunas personas dicen, si Cristo vino porque nos venía a enseñar a morir. Antes que Él viniera ya habían muerto muchas personas. Él nos enseña a vivir como Él vivió. Eso, hermano. ¿Qué trajo el Señor Jesucristo? Él trajo la paz, ¿verdad, hermano? ¿Por qué lo crucificaron, hermano? A Él lo crucificaron por predicar el amor, por practicar la justicia, la paz y la hermandad. Por eso lo crucificaron. Y nada de aquello que lo acusaron era verdad. Lo acusaron falsos testigos. Testigos falsos. ¿Verdad que es malo levantar falso testimonio, hermano? Ya casi terminamos, ¿sí, hermano? Sí. A él le levantaron falsos testimonios, ¿verdad? Le dijeron, este hombre ha dicho que en 3 días puede levantar otro templo y ese puede venirse al suelo. Y por eso lo castigaron, ¿verdad? Lo azotaron. Fue azotado, fue coronado con una corona de espina, ¿verdad? Ya estamos cerca, hermano, para conmemorar esa noche, hermanos. Pero que no sea solo esa noche, que sean todos los días de nuestra vida, de acordarnos del gran sufrimiento que tuvo nuestro héroe, ¿verdad? Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. ¿Verdad, hermanos? Y ahora cuando nosotros oramos a Dios, oramos al Padre y también doblamos rodillas delante de Él, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Así, carísimos hermanos, finalizamos con este breve mensaje, no ampliamente aclarado, pero que en lo sucesivo lo vamos a hacer, hermano, ¿verdad? Que la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo repose en cada mente y corazón de ustedes. Paz, hermanos.